Queríamos darles las gracias por venir hoy a la presentación de proyectos de datos de violencia de género de Monterrey. Dar las gracias al equipo de municipio de Monterrey, de la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, a su secretaria Cynthia Smith, que nos está acompañando hoy, al equipo Viridiana y Mónica también. Gracias, de verdad, Rodrigo, todos los que han estado. A la Secretaría de Seguridad Pública también, porque sin ellas pues no podría haber sido el haber tenido estos datos que nos han abierto, que han tenido a bien abrirnos. Y bueno, y también a la Secretaría de Cultura, la Nuevo León, por acompañarnos y por hacer posible estas sesiones de prototipado que han durado 2 semanas. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Esto han sido para quienes no han estado participando o llegan hoy de nuevas, pues esto ha sido unas sesiones de prototipado que comenzaron hace un par de semanas. Venimos de un poquito más atrás porque hicimos la presentación de la base de datos de violencia de género, de las llamadas al 911, y ha sido que a través de estas base de datos ha habido 4 grupos de ciudadanos y de ciudadanas que han estado participando, haciendo proyectos de visualización de datos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es en qué han quedado estos proyectos, estos prototipos. Entonces, vamos a ir pasando cada equipo, nos van a hacer la presentación. Nos gustaría empezar con el equipo de feminicidios, por favor, si pueden ir pasando aquí arriba. Después va a pasar el de cómo, cuándo y dónde. Después de este el de datos y por último el de territorio. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos Feminicidios a la Vuelta de la Esquina. ¿Sí me oigo bien? Ok, súper bien. Bueno, nosotros hicimos lo que es un mapa de calor que visualiza los feminicidios en la zona metropolitana de Monterrey. El mapa en físico aquí lo van a traer para que lo vean, y cuando tengan tiempo también pueden escanear el código QR y les va a salir esta página en donde explicamos todo el proceso. Bueno, primero en el resumen de prototipo, nuestro proyecto es un mapa de calor, como dije, que visibiliza los feminicidios en el área metropolitana desde el 2020 al 2022. Nosotros utilizamos la base de datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de muertes violentas de mujeres. Entonces, lo que terminamos haciendo es catalogar cuáles de esas eran feminicidios y terminamos haciendo pues el mapa. Aquí en el website, aquí también pusimos la referencia de donde sacamos los datos. Como antecedente a nosotros se nos invitó a la exposición de violencia, de los datos de los reportes de violencia del 911. Entonces ahí se nos invitó pues a formar parte de uno de los proyectos y se nos ocurrió hacer un mapa de feminicidios del área metropolitana porque no existía uno como tal. Todos los reportes que existen, o sea, todos los datos de feminicidios son muy como generalizados. Entonces se nos hizo una buena idea pues especificar en qué áreas pues hay más o hay menos, como para tener esos datos claros. Igual aquí tenemos el mapa virtual por si lo quieren ver cuando escaneen el QR, el código QR, y aquí pueden ver pues en qué zonas hay más feminicidios y en qué otras no. Y los puntitos en azul son el lugar de las asociaciones que son de apoyo a violencia de género. Por si algunas personas de que están viendo violencia de género pueden ir y ver el mapa y saber en dónde están localizadas esas asociaciones. Bueno, y ya relacionándolo un poco a los datos de los reportes del 911 de violencia de género, ya existe un mapa de esos reportes, en qué zonas hay más, en cuáles no. Aquí lo podemos ver, es de acá y este es el nuestro. Y como podemos ver aquí, sí existe una correlación, sí existen similitudes, en específico en el área de Escobedo, aquí en San Bernabé, el área más roja es aquí, igual en la parte de allá. Entonces, como podemos ver, sí existe un tipo de, pues, de relación o, pues sí, o sea, sí hay una similitud que podemos observar, que es en el área donde hay más incidencias. Bueno, igual
pues aquí también tenemos el equipo, que me adelanté un poquito. Yo soy Lisbeth Rodríguez, Julie, Michelle y Marco. Igual nos ayudaron mucho en el Fab Lab David Garza y Natalia Salinas. Igualmente, todo esto lo hicimos con Alianza a Alto. Yo soy parte de esa asociación. Somos una asociación regiomontana que se basa en datos de feminicidios. Y justamente trabajando en esta asociación, pues podemos ver que hay mucha falta de datos en cuanto a feminicidios. Por eso decidimos embarcar en este proyecto para visualizar más los datos en específico. Porque todo el objetivo del mapa es que esté en vía pública para que la gente lo pueda ver y pueda pues sacarle algo a los datos y que sepan más sobre los feminicidios y que puedan reflexionar al respecto. Bueno, nos vamos a feminicidios en las entidades. Bueno, Ahí está. lo escucho, pero- Bueno, se decidió hacer, basarnos en los feminicidios en el área metropolitana porque Nuevo León se encuentra en el segundo lugar de muertes más violentas hacia mujeres. Entonces sí es como que llama mucho la atención que no haya datos al respecto. Como mencionó Liz, no existía de que otro mapa. Y nos basamos en el mapa de la Comisión de Derechos Humanos, porque bueno, ya habían realizado uno, pero era sobre solo muertes violentas, no especificaban si eran feminicidios o no. Y lo que hicimos nosotros fue, en el mapa que realizamos, especificar los feminicidios en base al Código Penal en el artículo 325. Igual. Y bueno, las tipificaciones que menciona dicho artículo, menciona que se cataloga como feminicidio cuando se cuenta con abuso sexual, que haya lesiones, mutilaciones, antecedentes de violencia por parte del feminicida, que haya habido una relación sentimental, amenazas, incomunicación o que el cuerpo haya sido expuesto. Y bueno, en el mapa solamente catalogamos 178 feminicidios en la zona metropolitana. Y pues reconocemos que hay un sesgo grandísimo de información, porque pues no solo son esos, sí hay demasiados. De hecho, en las noticias, porque nos basamos en noticias, no todos estaban catalogados con feminicidios, aunque contaban con las tipificaciones del código. Entonces, hay un sesgo muy grande. Bueno, entonces ahora pasamos a lo que es la explicación, a la etapa del proceso de cómo realizamos este proyecto. Primero comenzamos con de dónde sacamos la información, ¿correcto? No hay una base de datos que te diga, ok, ocurrieron tantos feminicidios en X coordenadas. No lo hay porque principalmente están relacionados a investigaciones de la Fiscalía, por lo cual es lógico que no existen. Entonces nos decidimos basar en lo que es un proyecto que ya había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los cuales ellos categorizaban a partir de noticias de ciertos portales como lo son Milenio, ABC Noticias y no recuerdo otro más, en base a muertes violentas, como lo son accidentes de autos, asesinatos relacionados al narcotráfico y diferentes causas de muerte, no necesariamente como feminicidios. Entonces, de ahí empezó nuestro trabajo. Teníamos esta base de datos, decidimos seccionarla a partir del 2020 hasta el 2022. Y una vez ahí, más o menos por razonamiento propio, basándonos en la tipificación de lo que es un feminicidio, leíamos la noticia y clasificábamos de si era o no un feminicidio. Entonces, fue un primer step. Luego fue cómo presentamos la información. No puedes ir y decir en tal colonia de que, oye, tu colonia está fea, porque pues no es una forma sensible de presentar la información. Por lo cual, se decidió hacer este mapa de calor, en el cual desde cualquier parte tú puedes observar cuáles son las mayores concentraciones de feminicidios. Para el proceso de elaborarlo, debo mencionar un detalle muy importante, y es que
no es una ubicación exacta el lugar donde ocurrió el feminicidio, ya que a partir de las noticias pues no te van a decir tampoco en qué coordenadas pasó, pero sí te dicen el cuerpo de tal mujer fue identificado en X colonia o en X municipio, y en base a ahí hace como que un rango de ubicaciones. Por eso es que a veces podemos observar como que no es tan específico el punto, pero sin embargo es clara la relación. Hay puntos muy rojos, sobre todo en San Bernabé y en Escobedo, donde es una clara relación de preocupación, ¿no? Para hacerlo, pues básicamente descargamos la base de datos. Lo hicimos a través de programación. Utilizamos cualquier software que ustedes prefieran para análisis de datos. En nuestro caso fue Python. Y a partir de ahí sacamos coordenadas, ya sea en base a las direcciones o mismas coordenadas que venían en la base de datos. Y filtramos todos los que fueran feminicidios, obtuvimos las coordenadas, los pusimos en un mapa y utilizando una serie de librerías realizamos el mapa a partir de código. Al final se decidió también incluir lo que son los puntos de las casas de ayuda, principalmente para pues no solo brindar la información de que en X lugares de la zona metropolitana de Monterrey está ocurriendo esto, sino también a dónde puedes acudir para recibir ayuda. Porque pues una muy buena parte de encontrar una solución a esto es poder decirles a las personas dónde encontrar ayuda. Entonces, por eso fue el que lo hicimos. Y pues ya, supongo que ese es todo el proceso. Sara. Bueno, nosotros no nos quisimos quedar solamente mostrando los datos negativos, sino que algo que quisimos incluir, fueron las alianzas. Ya que mujer, recuerda, no estás sola, puedes pedir ayuda. En México existen muchas organizaciones en las cuales puedes acudir si estás en una situación de violencia intrafamiliar, si tienes agresiones y violencia pues, en tu casa, puedes recibir ayuda, incluso puedes recibir refugio. En Nuevo León hay aproximadamente 30 organizaciones en las cuales ayudan a la mujer. Pusimos unas 4 que son pues las que consideramos, no primordiales porque todas son importantes, pero pusimos unas 4 por si acaso alguien necesita apoyo, que lo pueda ver en la página. Como es Mujeres de Valor, quien brinda apoyo integral a víctimas de violencia sexual, psicológica y otros tipos de violencia, y brinda apoyo mediante apoyo legal, jurídico y médico, incluso espiritual. También está Vida y Familia, quien a través de donativos ayudan a la mujer y a su hijo. Está Alternativas Pacíficas, quien brinda atención psicológica, social y legal. También brinda refugio, y también Casa Mi Ángel, quien ayuda a la mujer en el proceso de embarazo para que no se sienta sola y en caso de que esté desamparada pueda acudir a ese lugar. Y bueno, ahora algo importante es cómo continuar con el proyecto. Gracias a nuestra database pudimos construir los cimientos para crear más páginas, para crear más, que sea más posible, una facilidad donde puedas discernir si es muerte de feminicidio o si la mujer sufrió otro tipo de muerte, porque algo que notamos es que en el listado no hay forma de diferenciarlo, ya que muchas veces una mujer que murió de causas naturales está en el listado de feminicidios. Entonces es de suma importancia diferenciar los tipos de muertes que sufrieron estas mujeres y reconocer si fue un feminicidio. Entonces, gracias a nuestro DataSite se pueden tomar diferentes acciones en el futuro, como son la escalabilidad del proyecto, que a través del motor de reconocimiento de texto entrenado por nuestro DataSite se puede ver o diferenciar las noticias en caso de que pues haya sido feminicidio, y así que fuera de forma automática, no fuera manual como a veces toca hacerlo. También a través de un análisis temporal, que con la actualización de datos que van llegando a las redes sociales o a los foros de noticias, ese se puede ir directamente a nuestro DataSite para así poder tener la capacidad de evaluar cuál fue la causa o cuál es un factor que notamos con regularidad. También puede ser la integración de otras bases de datos de riesgo,
como son las llamadas al 911, como son los datos que están en la INEGI, y así poder buscar las correlaciones y buscar como una solución a estos problemas que tenemos en la actualidad. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer, algún comentario que hacerle al grupo. Sí, adelante. Una pregunta. Comenté que no sé si ya tienen el motor para clasificar de manera automática si es una violencia. ¿Cuál es el porcentaje de confianza de esa clasificación? No sé si ahorita lo tengan o si está trabajando. No, no hemos hecho el motor todavía. O sea, la parte de la escalabilidad es eso. O sea, en el futuro está el hecho de que ya tenemos nuestro dataset. Es muy chico, pero pues por algo se tiene que empezar. Y como está basado en noticias, ese es el problema, que no es muy sencillo como que poner un filtro, un regex de que diga feminicidio o lo que sea, sino que como ya tenemos las noticias actualizadas más o menos hasta noviembre, nuestro plan o nuestra visión a futuro es ya sea conectarlo a través de la API de Twitter o esta Newscatcher, creo que es. Y a través del reconocimiento de texto, pues buscar que pueda hacer una relación. Pero realmente todavía no tenemos esa integración, porque pues fueron 2 semanas. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, equipo. Vamos pasando al siguiente equipo, equipo de cómo, cuándo y dónde, por favor. Una cosa importante, interesante del trabajo que se ha estado haciendo es que no termina aquí. Aquí hemos empezado, pero siempre viendo que lo que estamos trabajando son prototipos que pueden seguir mejorándose y ampliándose, ¿no? Bueno, hola, primero muy buenas tardes. Primero nos vamos a presentar justamente al equipo. Yo soy Rita, ella es Estefanía, Roberto y Paulina, y todos en conjunto trabajamos en este proyecto de Cómo, Cuándo y Dónde. Entonces, aún no hemos publicado el DocuSite, por eso no lo estamos mostrando en este momento, pero aún así vamos a explicar el paso a paso de cómo llegamos a este Cómo, Cuándo y Dónde. La premisa de esto era, al inicio, entender esas 3 preguntas relacionadas no solo específicamente a las llamadas al 911 por violencia de género, sino específicamente al tipo de cierre. O sea, yo llamo al 911 por X o Y razón, ¿en qué queda? Al final eso resultó un poquito muy complicado, pero aún así tuvimos muy buen avance por el momento. Primero lo que hicimos, y es lo que quiero mostrar, fue análisis exploratorio. O sea, descargamos la base de datos. Mi compañera Paulina hizo un Excel con un desglose de todo lo que se podía saber a primera instancia. Número de llamadas al 911, por corporación y demás. Y eso nos dio el primer indicativo de, siquiera con esto podemos responder al cómo, cuándo y dónde. De ahí en adelante usamos un lenguaje open source que es R para análisis estadístico. Lo abrimos en RStudio y usamos paquetes primero para la exploración de datos. Uno muy popular que seguro que muchos que usan R ya lo han escuchado fue el Tidyverse. Usamos dplyr específicamente para, de lo que ya habíamos visto del desglose, visualizar algunas cosas, ¿no? Una de estas, que es lo que se ve aquí, pero se hicieron varias que van a estar en el DocuSite, tienen que ver con, por año, el tipo de cierre por corporación policial. Es decir, Fuerza Civil, en promedio, cómo tiende a cerrar las cosas por año, porque eso cambia por año también. Y creo que el que más nos pareció distinto es que el comportamiento de las corporaciones es un poquito diferente en su tipo de cierre.
Guardia Civil, Fuerza Civil, a pesar de que Guardia Civil empezó después y lleva menos tiempo operando y opera en un volumen mucho menor de llamadas al 911, su comportamiento es un poquito similar a Fuerza Civil. Es decir, la proporción de llamadas al 911 que atienden sigue siendo distribuido entre falsa alarma, eso en todos siempre fue, la mayoría. Falsa alarma seguido por hecho real y en el caso de Fuerza Civil y Guardia Civil no especificado. No sabemos qué pasó y no lo pueden, ya sea el propio reporte, ya sea que la llamada al 911 se cortó, no pudieron ir, no sabe, el servicio de geolocalización no pudo determinar dónde estaba, entonces no pudieron ir. Seguimos incluyendo este tipo de cierre porque después de platicarlo con Municipio de Monterrey y que nos explicaran qué significa, fue que no lo podemos quitar. Eran alrededor de 30,000 o 40,000 registros de llamadas. No se podía quitar. Está viendo eso. Y en el caso de Policía de Monterrey, en los últimos 3 años, resulta que es o un hecho real o es falsa alarma. El rojo es falsa alarma. Va incrementando un poco la proporción por año, pero es la mayoría. Eso es lo que se pudo ver al mero inicio. Y esto es el cuándo, y esto fue lo que más nos sigue estando dividido por fuerza policial. Esto es tránsito, es una excepción. O sea, por una razón tránsito atendió algunos casos, pero el enfoque es en Policía de Monterrey, Fuerza Civil, sobre todo Fuerza Civil. Estas son las horas del día. Esta forma se vio en todos los años, en todos los días de la semana, porque de la base de datos se puede sacar qué día de la semana fue. Todos los días de las 6 o 7 de la tarde en adelante vemos un incremento de llamadas al 911. Ese es el cuándo. Y todo eso nos ayudó a pensar que entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana, de la base de datos que usamos, alrededor del 40% de las llamadas del 911 se registraron en ese rango de tiempo. O sea, en 5 horas del día es el 40% de las llamadas del 911. Lo que no cambia es lo que vimos anteriormente, o sea, el tipo de cierre. Esa proporción se mantiene, no importa la hora del día, no importa cuántas llamadas tengan. Pero eso fue solo lo explorativo. Ahora ya vamos a lo ilustrativo, o sea, cómo vamos a poder compartir esto. Entonces llegamos a 2 opciones, una de ellas siendo una infografía, o sea, visualización de datos, pero ya que podemos compartir en redes sociales, y otro, un mapa interactivo, más explorativo y que la gente pueda interactuar con él y hacer sus propias conclusiones. Entonces le voy a pasar el micrófono a mis compañeros que tuvieron mucho que ver en la infografía. Bueno, nosotros decidimos elegir el formato de la infografía, ya que consideramos que la infografía no busca simplificar los datos, sino busca filtrarlos y codificarlos en un lenguaje que sea entendible para todos. Entonces sirve muy bien para la divulgación. Entonces aquí encontramos 3 divisiones, que es el resultado de nuestra pregunta. Primero tenemos el cuándo, que en este caso es el momento del día, la hora. Entonces hicimos este formato que busca agrandar las horas del día donde más se dan los reportes, que es, bueno, en las horas de la madrugada y en las horas de medianoche. Después pasamos al dónde, que es un formato de mapa, como todos conocemos, y a partir de la cantidad, bueno, el tamaño del círculo de la zona de Monterrey es donde más se hicieron los reportes. Y también, bueno, aquí conseguimos que es Topo Chico, que también el equipo pasado lo mencionó como el punto donde había más feminicidios, y en las partes donde había menos reportes era la zona sur. Y al final tenemos el cómo, que bueno, el cómo es un poquito más descriptivo en palabras, ya que llega a esas especificaciones que necesitan más contexto y que por eso no solo se pueden explicar con una mera gráfica. Sí, y dentro del cómo, pues es el tipo de denuncia o el tipo de reportes que se hacen al 911. La mayoría de los reportes que se hacen al sistema de emergencias pues son por violencia familiar. Y pues la violencia familiar es un delito muy amplio porque no se sabe exactamente hacia quién se ejerce la violencia, porque sí puede ser hacia la mujer, pero también puede ser hacia
la mamá, digo, a la mamá de alguien, o también puede ser como hacia un niño, entonces pues es un tipo de violencia un poco más amplio. Y pues sobre esa violencia también profundizamos un poco más y nos dimos cuenta de que en lo que va del 2022, el delito de violencia familiar es el delito más denunciado en el municipio de Monterrey. Y pues esos son datos de la Fiscalía. De hecho, pues la violencia familiar se denuncia más que delitos como el robo o cosas así, entonces es un delito pues muy alto. Y las llamadas al 911 pues confirman que es un problema bastante grande, porque pues si tú vas a llamar al 911 es porque estás en una situación de riesgo y necesitas ayuda de inmediato. Entonces, pues sí tiene mucho sentido ver ambos datos juntos. Y pues sí, eso. En la siguiente gráfica que pusimos fue pues la respuesta de atención de las corporaciones. Y sí, Fuerza Civil es la corporación que recibe la mayoría de las llamadas y Policía de Monterrey pues queda en segundo lugar. Y esto también es interesante porque Monterrey el municipio de Monterrey tiene esta situación en donde la Fuerza Civil atiende cierta parte del municipio y la Policía de Monterrey atiende otro sector. Entonces, pues sí, sus maneras de operar y atender este tipo de llamadas pues son diferentes, que pues fue más o menos lo que ya explicó Rita. Y pues nada más quisiera agregar que nos dimos cuenta de que pues la mayoría de los cierres de reporte tienen como resultado no especificado o falsas alarmas, en lo cual se nos hace muy raro porque encontramos que la violencia tiene cierto tipo de patrones y tendencias. O sea, si la mayoría de las llamadas fueran falsas, o fueran llamadas que se hacen así como por broma, pues la violencia y los datos no tendrían el comportamiento en la hora, o sea, serían datos muy aleatorios, o sea, no habría como un patrón en el momento del día en el que se hacen las llamadas, y sí existen esos patrones. Entonces, pues viendo esos patrones es como que un poco tonto pensar que las llamadas no responden a una violencia, o sea, que las llamadas son aleatorias. Y pues bueno, esa es la infografía, y también hicimos el siguiente producto, que es el mapa interactivo, y pues eso lo hicieron Estefanía y Rita. Bueno, así en esto se hizo en R también. De paquetes se necesitó Leaflet, que ya muchos conocen, o sea, no es único a R. Además de Leaflet se utilizó el método de OpenStreetMap. Para la limpieza de datos, para las coordenadas en específico, también se utilizó el paquete de Tidy Geocoder, porque eso en parte fue, con R en parte fue manual, fue yo en un Excel y Google Maps, pero algunas coordenadas están al revés. Unas coordenadas es que el servicio de geolocalización se confundió y agarró una calle y puso una coordenada que sí es en la calle, no es el municipio correcto, es de que Abasolo, Gualahuises, cosas así. Eso se tiene que limpiar y lo pueden validar usando Tidy Geocoder. Entonces, para validar la información geográfica pueden usar ese paquete, y esto es con Leaflet específicamente. Bueno, básicamente, sí, tal cual, es un mapa dividimos, este mapa es específicamente de los tipos de violencia. Arriba se pueden ver filtros que son familiar, pareja, acoso y contra la mujer. Como dijo Paulina, pues sí, la mayoría son familiares, ¿no? Entonces, te puedes ir acercando, son un montón de llamadas, nos vamos acercando, cada una pues es el tipo. Si le pones arriba, ese es, por ejemplo, violencia de pareja. El rojo significa que fue hecho real, y el azul es falsa alarma, parece. Hay muchas falsas alarmas, dependiendo del lugar en donde nos vayamos, pues podemos encontrar diferentes clusters. Hay esquinas en donde está totalmente concentrado. No sé si nos podemos ir a una estación del metro. Sí. Bueno, sí, un punto que encontramos, o sea, inevitablemente cuando ya salió el mapa comenzamos a checar por nuestra propia zona. Encontramos muchos puntos rojos en espacios públicos donde no hay de otra, o sea, llamadas que se hicieron en un parque. Cabe mencionar que en la base de datos las coordenadas no son exactas, están a como un rango de 200 metros. Si es en parques, 200 metros sigues estando en el parque. O sea, entonces sí fue ahí. Entonces nosotros vemos puntos rojos, sobre todo en espacios públicos.
Por ejemplo, el caso de excepción que fue Tránsito, Tránsito tenía la anomalía de que la mayoría de sus casos fue hecho real, porque pues, lo atendió Tránsito. O sea, a veces era que lo atendió Tránsito y luego en una sala de crisis lo registraron. Sí, bueno, encontramos un caso específico solamente para ejemplificar. Tenemos, pues, tal cual, ¿no? Ahí están todos los tipos de violencia. Esa es la Secretaría de Seguridad que se encuentra en la avenida Aztlán, al lado del Parque Aztlán, está en la estación de Talleres. Hay demasiadas llamadas solamente ahí, son 61 llamadas solamente en ese espacio. Lo que mencionábamos es que el rojo pues es hecho real, el azul es que fue falsa alarma y el verde es que no saben qué pasó en la Secretaría de Seguridad, en una esquina. Y no nada más es el único clúster, ¿no? O sea, aquí hay 10 llamadas solamente al frente, al lado hay 28 y solamente están divididas en ese lugar. Es un caso curioso, no debería de serlo, pero sí, básicamente en todas las estaciones de metro pues encontramos datos parecidos. Y ya, pues como mencionó Rita, pues ya lo hicimos en R porque pues básicamente ya habíamos utilizado eso para analizar los datos y es muy sencillo utilizarlo para ese tipo de análisis. Y ya. Y bueno, a esto mi compañera Estefanía también había agregado filtros como el tipo de corporación, se pueden agregar más cosas. O sea, el leaflet en general es muy generoso en el sentido que le puedes agregar capas y capas y capas, es nomás cuestión de tener el tiempo y la paciencia de probar hasta que funcione. Y pues de aquí en adelante, o sea, para continuidad y demás, queremos compartir sobre todo tanto la infografía como el mapa dinámico, que la gente pueda hacer lo que hicimos nosotras, picar ciertos lugares, ver los clústeres y hacer sus propias conclusiones, ¿no? Y además de eso, incluimos el código de cómo se limpió, transformó la base de datos y personalmente yo creo que esto también se puede analizar con métodos de econometría, se pueden hacer modelos estadísticos con un poquito más de rigor, un probit multinominal, cosas así para determinar cosas como el tipo de cierre, que nos sigue interesando mucho, ¿no? De esto, pues compartimos todo, o sea, desde los datos y el código para el mapa dinámico, como de la limpieza, transformación de datos, para que cualquiera que quiera descargue la base de datos por su cuenta, le dé el mismo tratamiento que nosotros, lo mejore, lo replique, le agregue capas, lo que ellos quieran, ¿no? Por eso también, o sea, es importante que sea algo open source como R. Y de aquí en adelante, pues, o sea, algo que yo aprendí, pues también es tener un poquito de paciencia y no vernos intimidados, o sea, eran 137,000 registros. Entonces sí era muy intimidante lidiar con una base de datos así y no saber hacia dónde ir, pero platicando con todos fue fácil encontrar dirección, pues. Y vemos mucho valor en esta base de datos y también a las interacciones que tuvimos con Municipio de Monterrey, Secretaría de Seguridad, que sí teníamos dudas de cómo lidiar con estos datos, si usarlos o no. Y nos respondieron nuestras dudas, entonces mínimo tenemos la certeza que se pueden usar para cosas como más académicas, por ejemplo, que la validez y el significado de los datos es muy, muy importante. Bueno. ¿Alguna pregunta más del público? Yo tengo una pregunta, yo no sé usar bases de datos, entonces me queda la duda de qué representan los círculos verdes y amarillos que tienen. Son los clústeres, si les picamos, bueno, por ejemplo, voy a quitar. Mira, o sea, estos son 2 llamadas, y esas 2 llamadas fueron 2 hechos real. El ocio sí en definitiva tenía que ver. A raíz de la fecha se puede sacar el mes, por ejemplo. El mes con más llamadas al 911 en general y por ende más llamadas de violencia familiar es julio. Julio seguido por enero. De los días de la semana, el primer lugar lo tiene el domingo,
seguido por el viernes y luego el lunes. Y pues las horas también están ligadas no solo a que es en la noche, pero es a partir de las 6, 7 que se ve este brinco, es cuando la gente ya llegó a sus casas, o sea, es la gente que no está manejando usualmente, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con el ocio también. Creo que... y otra cosa, en el mapa, en Leaflet, tratamos, y si alguien lo logra, le agradeceríamos mucho, tratamos de agregar un slider de tiempo. O sea, tenemos la hora de registro, queríamos agregar un slider para que la gente viera cómo incrementa, ¿no? Y teníamos el código, pero no funcionó. Si alguien quisiera tratar de lograrlo, lo agradeceríamos mucho. Que sobre todo las llamadas de acoso sí tienen como cierres un poco diferentes a las llamadas de violencia familiar, porque pues sí, y también pues sí tiene que ver con los espacios. Las llamadas de acoso, la mayoría también las atiende Tránsito, que pues tiene mucho sentido, porque Tránsito pues los ve en el espacio público y supongo que interviene de alguna manera. Entonces sí existen diferencias entre los tipos de cierre, al menos entre acoso y violencia familiar, y sobre la policía que los atiende, porque Tránsito sí tenía varios casos de acoso y hostigamiento, que pues es porque están en el espacio público. Tengo otra pregunta. Por lo que preguntó la secretaria Cintia, justo esto que tienen de los meses del año y los días de la semana y la división de los delitos, bueno, más bien, de la corporación que atendió qué delitos son, ¿también se puede como reflejar en el mapa interactivo? ¿O lo tienen como en gráficas o cosas así? En las dos cosas. Okay. Creo que como aquí es cada llamada... Aunque sean... son 137, Miguel, y por eso aunque sean clúster son... De hecho, creo que como que inquieta un poco ver tantas llamadas al 911, ¿no? Es más fácil de hacer en R. Hicimos gráficas que resumen justo eso, o sea, como las que acabamos de ver al inicio. Sí, de todo ese tipo, y se incluyen tanto las gráficas como el código si lo quieren hacer por su cuenta y cambiarlo y demás. Muy bien, equipo, muchísimas gracias. Vale, el siguiente equipo es datos. Dile de la página. Yo lo voy buscando y tú les dices. Bueno, ok. Bueno, en general, nuestro proyecto tuvo como principal diferencia fue que analizamos series de tiempo. Nuestro objetivo era ver en qué mes, en qué semanas, en qué días era cuando se presentaban más datos de denuncias, porque como tal no sabemos, nada más nos basamos en denuncias, ¿no? De feminicidios o violencia de género. Sí hay ciertas coincidencias que eran lo que queríamos buscar, si existía un patrón que se estuviera repitiendo y quizás esto a futuro nos puede ayudar a predecir cómo va a ser el pronóstico para el siguiente año. Como antecedentes tenemos que este es un proyecto que se basa, bueno, que sale de la Asociación Civil de Alto y es un conjunto de
bueno, pertenece al conjunto de diferentes proyectos que ya se han venido presentando. Y bueno, presento al equipo, no lo he presentado, Julie, Rogelio y yo soy Alexis. Posteriormente, no sé si le puedes mover un poco para guiarme a desarrollo. Bueno, tenemos el caso de validación. Como antecedentes también tenemos que Nuevo León es el segundo estado con más casos de feminicidios a nivel nacional, y dentro del estado se encuentran 10 municipios que son top en el país. De casos de feminicidios, hay 100 municipios que se presentan a nivel nacional, donde se presentan más, ¿no? Y da la casualidad que Nuevo León son 10 y en la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo Monterrey, hay 5 de estos municipios que son top. Entonces, de aquí podemos ver que ha venido un gran cambio. Respecto al año pasado, en el reporte de feminicidios era de tan solo la mitad. Este año se ha duplicado y eso a datos de octubre. No sabemos cómo está cerrando el año. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestros datos son fidedignos? Utilizamos lo que es validación. Hay 3 etapas, si quieres me puedes seleccionar. Bueno, la primera etapa fue una limpieza y selección de los datos. Estos datos vienen en parte de 911, entonces confiamos que la fuente es fidedigna, y posteriormente tenemos que hacer lo que es una limpieza. ¿Por qué? Porque aunque la base viene desde 2017 a 2022, podemos notar que en 2017 en el reporte de hechos es realmente muy pocos. No sabemos si realmente se están considerando desde diciembre o noviembre, porque cuando comparamos 2018 a 2017, 2018 se eleva rápidamente la tasa. Entonces, suponemos, porque no se especifica, que en la forma de medir en los reportes cambió en este año, por poner un ejemplo. Y hay otros datos que tenemos, por ejemplo, en el reporte a llamadas de teléfonos celulares y teléfonos. Prácticamente juntamos estos datos porque consideramos que era similar. Aparte, reportes de teléfono eran apenas unos 20 y tantos, mientras que de celular eran miles, entonces realmente no era significativo este dato. Y otra de las etapas que hicimos fue el procesamiento con métodos compatibles. Realmente tuvimos que verificar si nuestros métodos estadísticos cumplían una distribución, o si no, pues esto no era correcto. Y finalmente hicimos una interpretación y análisis de los datos con base a ciertas hipótesis. Nos basamos en 3. Si realmente por el horario 911 consideraba estos como falsa alarma, o si dependiendo de la fecha también incrementaba. Julio fue el mes con más reportes. Entonces, esas son unas de las ideas que podemos decir. Buenas tardes. Por favor. Bien, pues primero que nada, o sea, como ya lo comentaba mi compañero, es realizar una serie de tiempo, es realizar predicciones. Sobre la base de datos, pues también nosotros lo clasificamos o lo dividimos también dentro de 5 tipos de violencia, y también nos apoyamos con el catálogo del 911 para ver cómo ellos clasifican la violencia y también, o sea, qué especificaciones toman para clasificar esa llamada. También lo que nosotros preguntamos a gobierno, a quien nos proporcionó la base de datos, es si estos datos también se llenaban de forma manual, porque había una variación de los del 2017 a los 2018, qué características habían cambiado. Entonces, ya teniendo pues esta parte, comenzamos a realizar la limpieza de los datos, comenzamos a verificar con otras fuentes también qué población hay en Monterrey, que es la zona en la que estamos analizando,
cuántos reportes se realizan y que el reporte no necesariamente, la denuncia no es necesariamente pues violencia como tal. Por esta parte del hecho real, de falsa alarma, de cierre de fuga, de cómo se generó el reporte y si ese reporte se cerró de alguna forma porque a lo mejor llegaron al domicilio y la persona no les abrió, o incluso a lo mejor por el tiempo pues que se llegó a dar de esa forma. Entonces, ya teniendo pues estas preguntas resueltas, pasamos a generar nuestro análisis. Dentro del análisis empezamos a clasificar, empezamos a generar pues lo que es un análisis como tal, y ya teniendo esto, pues empezamos a ver las denuncias, dividirlo en esos 5 tipos de violencia, qué variaciones hubo, dentro de ellas, qué picos o en qué fechas se concentraron más reportes, para que con esto, pues realizar que estos datos pues sean abiertos y que se pueda tener una solución o que se pueda trabajar en los tipos, de esas 5 de las corporaciones que atendieron, que fue Fuerza Civil, Policía de Monterrey, ¿cuántos policías se necesitan realmente para poder atender los reportes? Y de esos reportes, pues cuáles son, o cuáles, también queríamos verificar de esos, pues cuáles se fueron al Ministerio Público, qué pasó con las denuncias, pero pues por cuestiones de datos personales tampoco y por la privacidad también, pues no teníamos mucho acceso, entonces era trabajar con el número de reportes sobre estos, clasificarlos, verlos a por día, por hora, porque pues de esa forma están en la base de datos. Y sobre esto pues trabajar en la predicción. Para esto pues realizamos ya, lo graficamos por años y por tipos de violencia, que pues esto nos lo va a explicar mi compañero Rogelio. Ok. Bueno, voy a mostrar los datos. Antes quisiera mencionar, somos nosotros 3, Yuli, Alexis y yo, Rogelio. También faltan otros 3 integrantes que no pudieron estar aquí, Gregorio, Carlos e Itzel. Primero voy a hablar de lo que hizo Carlos. A ver. Bueno, nosotros lo que íbamos haciendo es que nosotros teníamos una duda y tratábamos de ver si la base de datos no la podía contestar. Por ejemplo, pues nos preguntamos, ¿qué hay aquí, no? Y, a ver. Hay más que nada, de nuevo, esto es una base de datos que son denuncias al 911. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de delitos. La mayoría de las denuncias que se hacen es por violencia familiar. Luego sigue violencia de pareja y luego violencia contra la mujer. Son menos las denuncias en abuso sexual, acoso, violación y otros actos relacionados con la libertad sexual. Estas denuncias, la mayoría son falsa alarma. Nosotros entendemos que la persona hace la llamada, va a la policía a checar y ya sea que se resuelva en ese momento o que no siga. Pero nosotros las contabilizamos, de hecho todos los tipos de llamadas las juntamos porque no quisimos desestimar nada de lo que hubiera. Y pero la mayoría son falsa alarma y luego le siguen hecho real y luego no especificado. Luego, aquí tenemos violencia familiar, de nuevo es la mayor. Son la misma gráfica, pero la hacemos en forma de pastel. Y aquí hay una clasificación por colonias de Monterrey. La colonia que tenía más denuncias es la colonia Independencia, luego sigue el centro de Monterrey y luego la colonia Croc. Y así seguimos con todas las colonias. Y luego aquí... Okay. También tenemos, estas mismas, cuáles son las denuncias, las ponemos también en un mapa, con la anotación de que las coordenadas que tenemos no son las coordenadas exactas, son como una aproximación que se hace para mantener la anonimidad. Entonces, eso es lo que nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo acaban las denuncias? La mayoría acaban en falsa alarma, luego le siguen hecho real. ¿Cuáles son las denuncias que más se hacen? Las denuncias hacia violencia familiar. Y luego nuestra pregunta es, ¿qué es violencia familiar? Nada más que sepa cuál es. A ver. Aquí, esto todavía no.
no sé dónde está el documento. Algo que me gustaría comentar es que debido a protocolos propiamente de 911, cuando se nos dio la base de datos, yo les proponía que hiciéramos una correlación para ver si las denuncias iba incrementando la violencia. Quizás primero iniciaba como violencia familiar, luego violencia de pareja y posteriormente pues quizás abuso o violación o algo así. Sin embargo, las bases por cuestiones de anonimato no se permiten hacer. Entonces es un pero que tenemos. Ojalá en un futuro se pueda tener acceso a esos datos. Bueno, aquí tenemos el documento que hicimos. Bueno, sí, la idea es, nosotros y cualquier ciudadano tiene acceso a la base de datos, ¿no? Todos podemos entrar a esta página que nos provee el gobierno de Monterrey y podemos descargar los reportes al 911 por violencia de género en Monterrey. Y bueno, si tú como ciudadano tienes una pregunta, puedes checar los periódicos, puedes preguntarle a alguien, ¿tú qué opinas, no? Pero vas a tener que creerle a esa persona. La manera en la que tú te contestas las preguntas y tú dices, bueno, yo sé que ocurre esto, es, bueno, me voy a los datos y trato de responderme esa pregunta. Por ejemplo, bueno, yo primero me dije, bueno, ¿qué es violencia familiar? Y busco el catálogo del 911 y me dice, bueno, hecho o acción que incorpora todas aquellas figuras. Leo la definición y digo, bueno, es cualquier violencia que se hace contra la familia. Luego, ya que sé que, bueno, esa es violencia familiar, digo, bueno, ¿cuánto ocurre? En el año, en 2017, hubo 15,000 denuncias por violencia familiar. Eso no nos dice cuánta violencia familiar hay, nos dice cuántas denuncias por violencia familiar hay. Estas denuncias han ido en aumento. Y bueno, en 2022 es menor, pero recuerden que 2022 todavía no acaba. Bueno, ¿eso qué representa? ¿Qué es 15,000 para Monterrey? Bueno, Monterrey tiene 1,142,000 habitantes. Entonces, 15,000 significa que hay 13 denuncias por cada 1,000 habitantes. Pero, bueno, es violencia familiar. No lo experimenta un habitante, lo experimenta toda la familia. ¿Cuántas familias hay? No sabemos. Lo que sí sabemos es cuántos hogares familiares. Un hogar familiar es viviendas, ¿no? Viviendas donde vive mamá y papá, o vive una pareja, o vive mamá y hijos, o papá e hijos, ¿no? Y bueno, y hay familia extendida, ¿no? Abuelos, primos. Entonces, eso es un hogar familiar, familia que vive junta. En Nuevo León, porque los datos que tenemos son de INEGI y no los podemos, o sea, sí los puedes filtrar para Monterrey, pero no es representativo. Bueno, hay 6 millones de familias. Si hacemos como una aproximación, en Monterrey hay 300,000 hogares familiares. Entonces quiere decir que 52 de cada 1,000 hogares familiares denunciaron violencia familiar en 2017. Esa es la idea. Y bueno, este número va en aumento. ¿Cómo sabemos que va en aumento? Bueno, graficamos. Esto es una gráfica del promedio diario. En enero de 2017, en promedio, cada día habían 40 denuncias por violencia familiar. Este número ha aumentado y en septiembre de 2022, por día, hay 60 denuncias por violencia familiar. De nuevo, denuncia no es lo mismo que violencia y no es lo mismo que delito. La línea morada que tenemos aquí son los delitos. Los que llegan a ser delitos son mucho menor. Y me van a decir, ¿eso siempre pasa? No, no siempre pasa. Cuando graficamos, por ejemplo, acoso, hay más delito que denuncia. Quiere decir que, bueno, quienes llevan todo el proceso a lo mejor no lo hicieron a través de llamada, a lo mejor lo hicieron directamente con la policía, ¿no? Porque pues hay más medios de denunciar. Bueno, acabo de hablar de un promedio mensual y cuando hago un promedio también puedo hacer una desviación. La desviación me dice, bueno, son 40 al día, pero ¿es todos los días o hay días donde hay 100 y otros días donde hay 15? Bueno, eso me lo dice la varianza. La varianza me dice, hubo 40, pero hubo días con 15 y hubo días con 70. Esta varianza, cuando la graficamos en el tiempo, vemos si varía. Sí cambia. En este caso, lo que tenemos es que es constante, o sea, no se están agrupando más en unos días o no se está homogenizando, para el caso de la violencia familiar. Y bueno, y luego decimos, bueno, ¿cómo se agrupa en cuanto a días de la semana?
bueno, es violencia familiar. La familia se reúne en domingo, pasa el tiempo en casa y hay más denuncias sábado y domingo. Más que nada domingo, que es esta de aquí. Y bueno, lunes, porque también sabemos que, bueno, cuando es domingo a las 12 se vuelve el lunes, ¿no? Esto siempre se repite en todos los años, pero esta concentración en los domingos estaba bajando. Si ven aquí va bajando, cuando llegamos a 2020 volvió a subir. Aquí, por ejemplo, la concentración era 27%, bajó a 23% y ahora está subiendo y va a volver a 25%. Bueno, está en 24%, no sé si va a volver. Y luego, bueno, decimos, bueno, ya vimos que se concentra en domingos, pero ¿en qué fecha se concentra? Lo que hacemos aquí es un análisis de picos. Dime cuáles son los valores más altos comparado con 30 días antes y 30 días después. Por ejemplo, no tuvo a nadie igual de alto 30 días antes ni 30 días después. Aquí ponemos una lista de las fechas que encontramos. Pues muchas de ellas son Navidad, ¿no? En la Navidad se junta la familia y hay denuncias por violencia. También hay Año Nuevo. No puede haber Navidad y Año Nuevo porque están juntos dentro de esos 30 días. Entonces, uno le gana al otro, ¿no? Bueno, pero ese es el método que usamos. También, bueno, tenemos aquí cuándo se aumentan estas denuncias, pero también podemos tener cuándo son mínimos de 30 días después y 30 días antes. Los mínimos, por ejemplo, encontramos el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, como que ese día no hay violencia y luego ya mañana sí. Y lo mismo lo podemos hacer, acabo de hablar de violencia familiar, pero lo podemos hacer para los otros tipos de violencia. De hecho, lo tenemos aquí. Okay. Bueno, aquí tenemos violencia de pareja. La varianza sí va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que se está homogenizando. Ya no importa qué día de la semana es o qué día del mes es, hay violencia de pareja. Eso nos lo dice que el área se esté haciendo más pequeña. También tenemos los picos para violencia de pareja y tenemos que también ya no es tanto que ocurra en los domingos, ya está ocurriendo, la concentración está bajando, se está homogenizando entre los días de la semana. Y también lo tenemos para acoso, para abuso y para violencia contra la mujer. Bueno, como les decía, Carlos nos ayudó para ver la primera aproximación. Luego, Itzel ahorita nos decía, bueno, quiero también ver que no solo denuncias por violencia, quiero ver violencia, ¿cómo le hago? Nos decían, bueno, ve INEGI, nos hablaron del ENDIRE y del CIESBIM, son encuestas que nos permiten ver violencia. ¿Qué hacen? El problema con las denuncias que tenemos, ¿por qué no digo violencia? Bueno, porque no es violencia, son denuncias, pero también porque no está homogenizado para toda la población. O sea, si culturalmente una colonia dice, no, pues yo no denuncio nada, pues ni modo, ya no tienes datos. INEGI, en cambio, hace una encuesta y hace que todo esté balanceado. Bueno, entonces en esa encuesta van a las casas, hacen una encuesta general y luego le preguntan a la mujer, oye, bueno, ¿tú vas a la escuela? Sí. ¿Y sufres violencia? Y hay 20 tipos, ¿no? Y pues si dicen que sí, entonces la contabilizamos y lo que estamos haciendo es, bueno, ¿qué días, no? Perdón, ¿cuántas mujeres que van a la escuela sufren violencia en la escuela, en el trabajo y demás zonas, ¿no? Eso para tener, bueno, ya tengo denuncias, ahora también quiero tener violencia y quiero empezar a... No podemos comparar directamente, de nuevo les digo, no es el mismo balance, pero al menos tener una imagen, ¿no? Y todo esto, les digo, no solo es darle resultados, sino Gregorio es nuestro promotor, tampoco está aquí, nos dice, bueno, todo esto va a ir a un acceso abierto, esta es la carpeta que tenemos. Y, por ejemplo, él lo que hace es algo que le llamamos análisis de tiempo y nos muestra su código, ¿no? Tú puedes venir, agarras el código, lo corres y lo que te da... porque esto que acabo de mostrar es una gráfica, ¿no? Esta gráfica se puede traducir a ecuaciones y eso es lo que hace el código, encuentra la ecuación que mejor se ajusta a la gráfica y luego te da resultados y los resultados que te dice, por ejemplo, te trata de predecir, bueno, ya tengo todos estos datos, dime cómo va a acabar el año, ¿no? Va a aumentar, va a disminuir y luego a veces contrasta la predicción con los datos que ha habido, ¿no? Para entrenar el código.
Porque, bueno, una razón para hacer una ecuación es para predecir. Otra, la ecuación misma te da información. Por ejemplo, cuando hacía la ecuación sin... déjenme, les muestro. Ok, bueno, una ecuación que por día te va a decir, tú tienes que poner el rezago 7. ¿Qué quiere decir? Tienes que checar qué pasó hace 7 días. ¿Qué pasó hace 7 días? Bueno, si hoy es lunes, hace 7 días era lunes. Nos dice de nuevo que hay una concentración por día de semana o te va dando otro tipo de información. Nuestra idea es, todo lo que hacemos, hacer un manual donde te digo, bueno, cómo tú también lo puedes hacer y bueno, explorar. Lo bueno es que son pocas variables, entonces podemos tratar de explorar qué es todo lo que se puede hacer con esta base de datos. Yeah. Muy bien. Bueno, queda ya el último grupo, Bases contra Territoria. De cualquier forma, del equipo que acabamos de ver, hay, como nos han enseñado, un artículo periodístico en el que han sacado todos estos datos que pues, se publicará eventualmente y lo podrán también ver. ¿Salen las chicas de Territoria, porfis? Aquí alguien se dejó un celular. Sí, total. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Soralia. Aquí estoy con Caro y Edgar. Somos parte del proyecto del prototipo Datos más Territoria. Están con nosotros también en la audiencia perdón, Primo y Fanny, y Karen y Juliet. Karen y Juliet también. Nosotros cuando vimos, bueno, Caro y yo para empezar, vamos a poner un poquito en contexto, somos parte de la colectiva Georregias, llevamos aquí trabajando en el ABNL, información de datos y, pues, bueno, estamos buscando crear herramientas para promover que podamos habitar la ciudad de una manera más segura y que nos podamos ayudar a crear cuidados colectivos más ambientados. Entonces, cuando nos presentan, vamos a la presentación de la base de datos de violencia de género a partir de los reportes del 911. Nosotros en el último año estuvimos trabajando en un mapa llamado Territoria, que pueden ver en la exposición de cartografías ciudadanas, en el que mapeamos las percepciones de seguridad de las mujeres dentro del espacio público. ¿Qué espacios consideramos seguros? ¿Cuáles consideramos que son inseguros? ¿Cuáles son los que consideramos como peligrosos? Esto porque pues, toda la ciudad ha sido hecha a imagen y semejanza de los hombres, toman en prioridad las necesidades de los hombres y cómo se mueven ellos y cómo transitan. Entonces nosotras al momento de habitar y utilizar todos los espacios públicos, pues nos enfrentamos muchas dificultades o que no sea una experiencia tan agradable para todas. Entonces donde vemos el mapa, pues decimos, bueno, hay que tomar la base de datos y ver qué podemos compararla con los datos de percepción de seguridad que nosotras ya tenemos y a ver qué encontramos. Igual, antes de enseñarles también el mapa de territorio, que también está aquí accesible en el primer piso del Laboratorio Nuevo León, me gustaría compartirles partes de las notas que tomamos en los mapeos colectivos, y los voy a leer tal cual. Una persona se sabía mi rutina a la casa, el metro subterráneo me da más miedo, me da miedo caminar sola, me arrimaron el pene en el metro, hombres hacen del baño y se sacan el pito, estaciones Mitras, es un peligro, no hay luz, tengo miedo. Entonces, a partir de estas sensaciones y de las percepciones de las mujeres, categorizamos esto en 3 puntos importantes: los espacios de peligro, que son los lugares donde yo tengo mucho miedo, donde tal vez he visto que a alguien le ha pasado algo, que a una mujer le ha pasado algo, donde tal vez a mí me ha pasado algo. Los espacios inseguros son espacios que me causan ansiedad, donde tal vez yo camino
con el corazón palpitándome, siento que me están siguiendo, igual no me han violentado, pero también es un espacio en el que no me siento tranquila. Y los espacios seguros, que son lugares donde me siento cómoda, tranquila, feliz, a gusto, donde me siento bien. Entonces, a partir de esta categorización de las percepciones, también dividimos los sentires y los pensares de las mujeres. Y como conclusión, en una primera etapa llegamos al mapa de territorio, donde dividimos en dos categorías toda la información que teníamos: los espacios inseguros, que son las zonas inseguras o conflictivas, zonas no iluminadas, solares baldíos, banquetas en mal estado, cantinas; y los espacios seguros, calles caminables, equipamientos públicos, urbanos, espacios públicos, espacios con sombra y comercios y equipamientos cuidadores. Entonces, algo muy importante del trabajo que nosotros hacemos es entender por qué la percepción de las mujeres es importante, porque no todas las mujeres denuncian. No todas las mujeres denuncian. De hecho, según el Washington Post, el 93.2% de las mujeres no reportan. Ahora, no me gusta hablar de una cultura de denuncia, de que no hay una cultura de denuncia, porque también hay que entender que las mujeres no tienen por qué denunciar. Y se las decimos nosotras que hemos estado en estos procesos de cuidado y de escucha, en donde son sucesos muy violentos, muy sensibles. Entonces, creo que por eso el poder comparar y contrastar estas informaciones donde se cuenta algo medible y donde hay lo que no lo es, hasta ahorita, para nosotras es muy importante. Entonces, es donde nace el proyecto Datos más Territoria, donde justamente comparamos la base de datos de los mapeos en las mesas colectivas que tenemos, de la percepción de las mujeres en el espacio público, con la base de datos de los reportes del 911 en gobierno abierto. En donde documentamos hasta ahorita, llevamos una documentación de aproximadamente 100 mujeres, y donde los reportes, ahorita solamente hemos tomado los hechos reales para hacer la contabilidad del mapa, que son aproximadamente 1.500 reportes, en donde tomamos como referencia esta nota del Washington Post que dice que el 93.2% de los casos no se reportan. Entonces, eso quiere decir que el 100% de los hechos reales que estamos tomando representa un 6.8% de los acontecimientos de violencia. Esto quiere decir que solamente es un 1% de los datos de los hechos de violencia que estamos registrando. Es algo pequeño, pero es algo que también es representativo de la realidad que vivimos, ¿no? Tomamos una muestra de la percepción y una muestra de algo que puede ser tangible. Entonces, el objetivo de nuestro mapa es poder automatizar y sistematizar los mapeos que ya tenemos, generar un espacio de consulta que sea pública, abierta y dinámica, y pues dar a conocer la información y compararla. Entonces, como entregables, ahorita tenemos un dominio que es el de georregias.com, y próximamente que queremos tener también un chatbot para poder seguir con los mapeos digitales. Igual ahorita Edgar les va a explicar. Les voy a mostrar, y pueden entrar ya a georregias.com, ya está en vivo, y en la página de Georregias van a poder encontrar el mapa que nosotros le llamamos Territoria, ¿no? La segunda versión de Territoria. Y en el mapa viene justamente lo que habla Caro sobre el mapeo de estas dos capas, del trabajazo que han hecho y hacen cada semana con las percepciones de inseguridad de las mujeres, que son al final de cuentas el usuario que está ahí, ¿no? O sea, es un dato valiosísimo con los datos de reportes que liberó el municipio. Yo les voy a mostrar un poquito del mapa, y ahorita Caro y Oralia muestran un poquito más de las zonas. Ellas tienen mucho conocimiento sobre cómo se muestran estos datos, pero para que ustedes sepan, aquí en el mapa lo que van a poder ver, primero van a estar aquí pintadas las 3 capas de percepciones. Esto es lo que las mujeres en el centro, las mujeres que caminan por ahí, nos comentaron. Voy a prender la capa de las zonas seguras. Estas son las zonas seguras para las mujeres. Estas son las zonas que catalogaron con una percepción de inseguridad, y estas zonas son las que catalogaron como zona de peligro,
O sea, lo más cabrón, ¿no? Y la última capa es la capa de reportes del 911 que comentaba Caro. Y ambos análisis, como ven, los hicimos por medio de un mapa de calor y en medio de, cada cuadrito es como una cuadra, más o menos, para poder comparar ambas. Y ¿quieres, Caro, prendo la de peligro? Ok, voy a prender la de peligro. Entonces, algo interesante que encontramos es que si hay coincidencia con los mapeos que nosotros... Otra cosa que quiero aclarar es que delimitamos el polígono porque es digamos, es el área que más hemos trabajado nosotras como colectiva. Entonces, algo interesante que encontramos es que sí hay coincidencia entre las llamadas de hechos reales del 911 con los mapeos que nosotras hemos realizado. Otra cosa que también cabe mencionar es que, y no lo agregamos ahorita y creemos que también puede ser una información para un siguiente análisis, es cómo esta información también se relaciona con los usos de suelo del lugar. O sea, por ejemplo, en Colón y en Madero, la mayoría del uso de suelo son men's club, cantinas, fábricas y solares baldíos. Entonces, es muy interesante ver también cómo el espacio público también se va como correlacionando con las percepciones de seguridad y de las llamadas. Otra cosa muy importante es que los puntos más rojos también son las estaciones de metro. Es la estación, el punto, al menos en este polígono, son la estación Cuauhtémoc y Fundadores, que es esta de aquí y esta de acá. ¿Puedes prender la de seguros? ¿La de seguros? No, la de seguros. Y en esta parte de acá abajo, ¿le puedes subir tantito? Sí. También encontramos que la relación con los espacios de esparcimiento y lugares públicos también es muy importante, ¿no? O sea, no, es una obviedad que, por ejemplo, la Macroplaza, Barrio Antiguo, Padre Mier, pues incluso parte de la zona del Obispado, pues sean espacios donde la percepción también se sienta cómoda y tranquila. Sí. Pues igual, sí. Bueno, súper rápido. La presentación está... David, ¿dónde la encuentro? Está en la descargué y... no, debe estar acá también abierta, ¿no? A ver, tenemos esta... ¿Cuál le querías? Es esta pues descargada. ¿Este? No. Este. No. No sé. Es que no sé, A ver, no sé Windows. Sí, déjame. Bueno, nada más para dar algo de contexto con el bot y por qué hacer un bot. El mapeo de percepciones es un mapeo que se hace de forma física y es bien importante y se mantiene de forma física. Y la intención del bot es que por medio de WhatsApp podamos darle una herramienta a las mujeres para que ellas en el punto puedan subir una foto, subir el punto inseguro y agarramos la ubicación también, porque agarramos el celular, ¿no? De donde están. Entonces, toda esa información, lo que espera el equipo y la colectiva de Georregias es que en este mismo mapa se vaya actualizando, actualizando tanto los reportes que va a estar subiendo la SIGA en Monterrey y todos estos datos del bot y los físicos en el mismo mapa. Cabe para arreglar que para este ejercicio nos delimitamos al cuadrante de Colón, Félix U. Gómez, Constitución y Carranza para el punto de este ejercicio, pero la idea a largo plazo también es expandir estos mapeos y esta recolección de información de datos a lo largo de toda la zona metropolitana. Entonces, este es así como que el punto inicial y la idea es que se vaya expandiendo con el paso del tiempo. Entonces, parte de las hipótesis o preguntas que salieron a partir del análisis es que sí hay relación entre los datos del 911 y la base de Georregias. Posiblemente en las zonas de mayor incidencia los hechos pudieron haber ocurrido fuera del metro, pero reportados dentro de él. Esto porque posiblemente el metro, como es una infraestructura que está
No a nivel peatonal, las mujeres pueden que se sientan un poco más seguras dentro de él, pero también en nuestras pláticas no se sienten seguras dentro de él. Y en futuros análisis, en relación con el mapa generado, que puede ser también un futuro análisis, el mapear los espacios, puntos de interés, que son los usos de suelo, para ver cómo se correlacionan con las percepciones y con los reportes del 911. Y pues para nosotras creo que la idea más contundente que sacamos de todo esto, hablar de violencia, y yo diría que hablar de violencia en Monterrey es en gran medida hablar del sistema de transporte colectivo. Entonces, pues eso. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta para este equipo o algún equipo anterior? Para que nadie se quede sin preguntar. Bueno, igual ahorita no sé si lo comentaron, pero el chatbot, la función va a ser seguir haciendo los mapeos, pero de manera como la interacción con la ciudadanía en cuanto a recopilar, no sé. O sea, ¿cómo va a funcionar? ¿Quieren que yo? Básicamente lo que vamos, o sea, el chatbot lo vas a agregar como cualquier contacto, ¿no? Y te va a preguntar si quieres ingresar un punto inseguro en Monterrey. Y entonces el chatbot te empieza a preguntar, bueno, ¿cómo te sientes en este punto? Y subes, puedes subir una foto y puedes subir y compartes tu ubicación. La idea es que en 2 minutos subas este punto inseguro y podamos tener mucha mayor información que se pueda actualizar en el mapa. Más adelante, con el mismo chatbot, la colectiva tiene, este mapeo es un producto, Territoria es uno, ellas tienen otros productos que van a poder integrar en el mismo bot, entonces, bueno, creo que, pero eso ahorita todavía no está, ¿no? Más adelante. ¿Alguna pregunta más por ahí atrás? ¿Eso sería en tiempo real? O sea, como tipo el Waze que te dice dónde están chocando los carros o tráfico. Eso sería muy interesante, ¿no? Si estuviera el punto de peligro o así actualizado. Claro. Mira, una distinción es que no es, al menos ahorita no es una herramienta de reporte de emergencia, ¿no? Para eso marcas al 911. La intención del bot es generar la información de los puntos de riesgo y sí se va a estar actualizando de forma automática el mapa. Entonces, sí las invitamos y los invitamos a que consulten la página de Georregias y vean cómo el mapa va a ir actualizándose con más información. No es una pregunta, es un punto que se me ocurre que estaría interesante. Bueno, obviamente el bot no tiene como objetivo reemplazar a la aplicación del 911, sin embargo, cuando yo hice el análisis de datos en el 911, muy poquita gente utiliza esa aplicación. Y si tienen mucha gente utilizando Georregias, sería muy interesante ver que cuando digan, oye, pues me siento en peligro, el mismo bot les manda la ubicación a una zona segura o una zona donde esté la policía, de que, oye, aquí hay una oficina de policías, puedes dirigirte a ese lugar porque la persona, ponerse en los zapatos de la persona está en una situación un poquito peligrosa, se desubica y el mapa dice, pues vete aquí, te pueden ayudar, ¿no? Yo creo que sería algo interesante agregar. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, yo más bien lo que iba a decir sobre yo sé que todavía no estáis pensando, pero creo que es una propuesta bien chida, entonces como que me genera muchas dudas. Y una es justamente el tema de se puede, o en su caso se podría hacer un reporte, digamos, de un lugar inseguro sin estar en ese lugar, en el sentido de que si yo estuviera como en una situación en la que me siento en peligro, probablemente no me tomaría el tiempo de decir como hay fun fact de que este lugar no está chido, pero si quizás llegando a mi casa, llegando a un lugar en el que me siento más tranquila, digo como, ok, sí quiero que la gente sepa que en este lugar hay tal cosa. Entonces quizás como que no sea necesariamente que se guarde la ubicación de donde hiciste el reporte, sino que te dé la opción de decir fue en este otro lugar, pero pues no lo quise hacer porque estaba como corriendo o lo que sea. Sí, y aparte tómate una foto, ¿no? del lugar. Sí. Pero sí está muy chido. Gracias. Sí. Y sí se puede, o sea, damos las dos opciones. Muy bien. Me gustaría terminar con 2 invitaciones. Una, a que se metan a interactuar con el mapa.
Y la segunda, el 19 de este mes, Georregias va a tener una junta con Metrorrey y con otras 8 secretarías del Estado de Nuevo León. Entonces a mí me encantaría presentar esta información, la que vimos también del metro, porque me parece que hay que poner esa información sobre la mesa. Pues muchas gracias a todas, a todos por haber llegado hasta aquí. De verdad agradecerles sobre todo a todos los participantes por el trabajo que han estado haciendo durante estas 2 semanas. Este proyecto que tiene el Laboratorio de Nuevo León, que se llama Data Lab, va a seguir funcionando, va a seguir generando convocatorias para proyectos. De hecho, un poco la promesa que tenemos con Municipio de Monterrey, con la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto, es que vayan liberando nuevas bases de datos sobre otros temas y que las podamos trabajar, ¿no? Que podamos seguir generando estas convocatorias para que la ciudadanía se acerque y pueda proponer proyectos y generar prototipos a raíz de toda esta información. Quería dar también las gracias al equipo de mediación, a Laura, a Mónica, a Salma, a Ricardo, por supuesto, del equipo de documentación, que se ha encargado de hacer posible todo este proyecto de Data Lab. Y nada más, darles las gracias de nuevo. Vamos a tener una convivencia ahora en el Gargantúas. Para quien quiera venir, vamos a estar allí tomando unas cervezas. Está a 15 minutitos, no mucho más. Un poco por estas zonas que no son muy seguras, entonces pues tengan cuidado. Pero vamos, si vamos en bola creo que no va a haber mucho problema, así que están invitados todas y todos ahora al Gargantúas. Gracias, gracias todas.